Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy día. Mi nombre es Marcio Mondaca y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las funciones, y ahí solamente los conceptos más generales de estas. ¿A qué me refiero con los conceptos generales? Vamos a ver qué es el dominio, qué es el rango o recorrido que también se le conoce. Vamos a hablar sobre las funciones inversas, la composición de funciones y un poco de funciones lineales y afín, ¿ya? ¿Qué cosas no vamos a hablar? No vamos a hablar sobre cómo la ecuación de la recta. Ya no vamos a hablar sobre los puntos pendientes, sobre muy a fondo del plano cartesiano, eso no, eso va para otra clase, ¿ya? Solamente vamos a hablar, como dice el título, de los conceptos más generales. Entonces, lo primero, ¿qué es una función? ¿Ya? Me dice acá, una función es una relación a la cual se le añade la condición de que a cada valor del dominio, ¿ya? Ojo que el dominio está asociado, como sale ahí, a los x, ¿ya? Acá si se fijan también de nuevo vuelve a aparecer el dominio, ese es un conjunto, ¿ya? Entonces dice que a cada valor del dominio, es decir, las x, le corresponde uno y solo uno de los valores que están en el rango, que sería el i, o los recorridos, ¿sí? Entonces, estos son los números que están en el rango y estos son los números que están en el dominio. Ya como alguien dijo por ahí, también se le conoce el dominio, también se le conoce como el conjunto de las preimágenes, ¿ya? Y el rango o recorrido, recuerden también, se le conoce como el conjunto de las imágenes, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, este 2 que estoy encerrando yo acá es la imagen del 1, ¿ya? O de otra forma, este 1 que está en el conjunto del dominio es la preimagen del 2 que está en el rango, ¿sí? El rango también se le conoce como codominio, en verdad hay demasiados nombres, ¿ya? Hay muchos nombres para asociar al rango, recorrido, codominio, y etcétera. Pero lo que vamos a ocupar comúnmente, o al menos en esta clase, va a ser rango o recorrido, ¿sí? Más rango que otras cosas, ¿ya? Pero sí, se supone que es lo mismo, hace referencia al mismo conjunto, el codominio, el rango, el recorrido y el conjunto de las imágenes, ¿sí? Y el dominio y el conjunto de las preimágenes también me hablan de lo mismo, ¿ya? Espero que se haya entendido bien eso. Por ejemplo, entonces, ¿a qué me refiero con que la función es una relación? Me refiere a que yo tengo dos elementos, uno del dominio y otro del rango, que se relacionan entre ellos. Pueden ser mediante una fórmula o puede ser mediante una asignación. Ahora vamos a ver cuál sería cada una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una relación, ya cuando yo quiero establecer una relación, yo puedo ocupar una ecuación o una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, la que está acá encerrada en rojo, se dice que y es igual a 2x, ¿ya? Esa es una relación entre un elemento x y un elemento y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero calcular cuál sería el rango de esta función, que es la que estoy encerrando yo, tengo que ir evaluando cada uno de los elementos del dominio en esa ecuación. Por ejemplo, el primero me dice que x es igual a 1, ¿sí? Yo entonces tengo que esta es mi relación, y igual a 2x, y el primero me está diciendo que x es igual a 1. Es decir, el y va a ser 2 y el x, en este caso, es 1, ¿cierto? Y si yo reemplazo el x por 1 y hago esa multiplicación de 2 por 1, me arroja el 2, que es el mismo valor que estaba acá, ¿sí? Vamos con el otro. Supongamos que y ahora es igual a 2 veces el valor de x, ¿cierto? Pero ahora voy a tomar el x como si fuera mi 2, ¿ya? Y si yo coloco el 2 ahí, adentro de ese x, me queda 2 por 2, y 2 por 2 sabemos que es 4. Por lo tanto, el y, que le corresponde al x igual 2, es el 4, que es el que está acá, ¿sí? Por eso está la flechita horizontal del 2 hacia el 4 y del 1 hacia el 2, ¿sí? Que es que si yo reemplazo x igual 1, me arroja que y es igual a 2. Si reemplazo que x es igual a 2, me arroja el y igual 4. Y si yo reemplazo el x igual a 3, me arroja y igual 6, que es el último que estábamos viendo allá abajo. Entonces eso es como un ejemplo de una relación bastante sencilla para el ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, algo bien como concreto, un tipo de función que quizás ocupemos el día a día. Supongamos que ustedes están como en una mesa familiar, ¿ya? Donde están todos sus grupos de familia y cada uno tiene diversas edades, ¿cierto?
Entonces, y quieren saber, por ejemplo, en qué año nació cada uno de los, como de las familiares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si quieren saber en qué año nació su papá, ¿qué tendrían que hacer? Tomar el año en el que estamos y restarle la edad del papá, ¿o no? Y ahí nos va a dar en qué año había nacido, ¿sí? Entonces, una función, como le iba diciendo, es una relación que nosotros podemos establecer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber en qué año nació cada integrante de nuestra familia, por ejemplo, sabiendo la edad y en qué año estamos, la función que podríamos establecer sería el año en el que estamos, que sería el 2019, y le vamos a ir restando las edades que tiene cada uno, ¿cierto? Entonces sería 2019 menos X. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo 22 años, si yo quiero saber en qué año nací, teniendo 22 años, lo que voy a hacer es tomar el 2019 y le voy a restar los 22, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me debería dar? 1997, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso sería un ejemplo de una función. Y acá encontramos la relación, que es esto, ¿sí? Que f de x es igual a 2019 menos x. Y así pueden ir ustedes reemplazando por cada edad que ustedes tengan. Supongamos que yo creo que el promedio de las edades de ustedes es 17, ¿o no? Entonces, si quieren ver en qué año nacieron, teniendo 17 años, ponen adentro del f, en el paréntesis, la edad que quieren evaluar, que sería 17, y eso les debería dar 2019 menos 17, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿ya? Eso. Ese es un ejemplo de una relación, ¿ya? Donde ahí se ve un ejemplo concreto en el día a día que podemos ocupar una función, ¿sí? Y como les decía, a veces las funciones tienen como una fórmula y a veces no tienen esa fórmula. En este caso, de el año en que nació cada persona, debería ser esta la fórmula, ¿sí? En este caso sí existe una fórmula en concreta. Vamos ahora con otro ejemplo que también podemos ocupar en el día a día y que van a ocupar ustedes. No sé si se ve bien la tabla, pero esta tabla es de los puntajes de la PSU, ¿ya? Esta tabla es de los puntajes de la PSU, ¿sí? ¿Y cómo nosotros calculamos el puntaje de la PSU? Necesitamos una cantidad de preguntas buenas, ¿cierto? Y por esa cantidad de preguntas buenas, a nosotros nos van a asignar un puntaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el dominio para calcular el puntaje de la PSU? El dominio sería que nosotros le tenemos que como introducir a la función para que nos arroje el resultado final, ¿ya? En este caso, el dominio deberían ser la cantidad de preguntas que vamos a tener buenas, ¿o no? Que serían todas estas de acá. Este sería el dominio de la función que nos calcula el puntaje de la PSU, ¿ya? Ese sería el dominio, el que está encerrado en rojo, ¿ya? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el rango o el recorrido de la función que nos asigna el puntaje PSU? Claramente debería ser los puntajes, ¿cierto? Esto sería porque son los valores finales que nos arroja esa relación, ya lo que yo estoy encerrando en azul, ¿sí? Entonces el dominio era el rojo y el rango debería ser el azul, ¿sí? Eso es otra función que nosotros podemos ver en el día a día, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por dominio? El dominio sería lo que nosotros podemos evaluar en esa fórmula que nos va a tener la función, ¿sí? Y el rango va a ser el resultado final de lo que yo evalué en la función, ¿ya? Entonces, si nosotros evaluamos cada uno de esos números del dominio, por ejemplo, si nosotros evaluamos en la función que nos arroja el puntaje PSU, si lo evaluamos, por ejemplo, en el 14, supongamos que alguien, por algún motivo, tuvo 14 buenas nomás, ¿sí? Si alguien tuvo 14 buenas, es decir, f de 14, es un 14, el f de 14 les debería arrojar el 386, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Lo que está en rojo, lo que yo evalué, y el rango sería el resultado final que me dio cuando yo evalué el elemento del dominio, ¿ya? Así se definen los dos conjuntos, ¿sí? Ya, ojo que si nosotros decimos que el dominio van a ser del 0 al 75 como intervalo, tenemos que tener un poco más de cuidado porque entre el 0 y el 75 hay decimales,
¿sí? Y nadie puede tener 3,5 buenas, por ejemplo, en la PSU, ¿cierto? Entonces el dominio sería del 0 al 75, como dice un compañero, pero sería cada uno por separado, solamente el 0, el 1, el 2, el 3, no como intervalo, sino como cada número por separado. ¿Se entiende la diferencia? Y también el rango no sería de 150 a 850 así continuo, porque hay puntajes que no están en ese intervalo. Por ejemplo, nadie puede sacar en la PSU 150,8, ¿sí? Solamente es 150 o del 150 pasa al 160. ¿Sí? Entonces también tendríamos que ir definiendo cada conjunto por separado. Entonces, el dominio en este caso va a ser el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el 75. ¿Ya? No es el intervalo 0 hacia el 75, porque como les decía, hay números decimales entre el 0 y el 75 que no van a estar considerados para el cálculo del puntaje. ¿Sí? Acá en este caso solamente consideramos del 0 al 75, pero cada número entero que hay entre el 0 y el 75. ¿Sí? Ese sería el dominio. Y el rango, como les decía, deberían ser cada uno de estos valores. El 150, el 160, el 171 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces quiero devolverme un poco a la diapositiva anterior, ¿ya? Y quiero destacar algo que era muy importante, ¿sí? Que es esto, lo que voy a enseñar ahora, que le corresponde uno y solo un valor del rango, ¿ya? Es decir, este X que está acá no puede tener dos imágenes distintas, ¿sí? Este 1 que está acá no puede ir a parar al 2 y después ir a parar al 4, ¿ya? Por eso tiene que tener una y solo un valor en el rango. No puede ir a parar a dos valores o a 3 o a 4 y así. Eso no puede pasar, solamente a uno, ¿ya? Entonces, esto por ejemplo vamos a ver estos 4 ejemplos bien rapidito y vamos a identificar cuáles de estas sí son funciones, ¿ya? Y recuerden lo que me decía, una función es aquella que es una relación donde al conjunto de las X solamente le corresponde un valor en el conjunto de las Y, ¿ya? Entonces vamos al primer ejemplo, este de acá, el que estoy marcando con rojo al ladito, ¿sí? Si se fijan, cada uno de los números que está acá, el 1, el 2, el 3 y el 4, va a parar a imágenes distintas. El 1 va a parar al D, el 2 va a parar al B, el 3 va a parar al C y el 4 va a parar al A, ¿ya? Ninguno de esos números, el 1, el 2, el 3, el 4, fue a parar a dos imágenes, ¿sí? No ocurrió eso, por lo tanto, está bien definido, por lo tanto, sí es una función, el primer ejemplo, ¿ya? Vamos con el segundo, que sería el que voy a rayar acá al lado. Ese sería el segundo. Si se fijan, vamos a empezar de abajo para arriba. El 4 sí va a parar al D, va a parar a una imagen. El 3 sí va a parar al C, también va a parar solamente a una imagen. El 2 va a parar al B y solamente a una imagen. Pero fíjense lo que pasa en el 1. El 1 fue a parar al A y además fue a parar al C. Eso no puede pasar. Un número no puede ir a dos imágenes, por lo tanto, el segundo ejemplo no es una función, ¿ya? Vamos con el de acá abajo. Ya el de acá abajo, el 1, de nuevo el 1 no tiene ningún problema. El 4 tampoco tiene un problema. Pero hay una pequeña diferencia entre los dos que vimos, que ahora el 2 y el 3 van a parar al mismo tipo, al C, ¿sí? Eso sí puede pasar, porque el 2 por sí solo sí está llegando a un solo I, ¿ya? Y el 3 por sí solo también está llegando a un solo I, y en estos dos casos serían el mismo I, que sería el C, ¿cierto? Tanto el 2 como el 3 van a parar al C. En eso no hay ningún problema, ¿ya? Yo puedo tener incluso que el 1, el 2, el 3 y el 4, todos ellos vayan a parar al mismo número, y tampoco habría un problema. El único problema es que uno vaya a parar a 2. Entonces, este caso sí es una función, ya que dos tipos vaya a parar al mismo, no hay ningún problema. Y vamos con el último. Y el último, si se fijan, no estaría bien definido como una función, porque fíjense, de partida al 1 ya le corresponden dos imágenes, ¿sí? Así que al tiro sabemos que no es función. Pero fíjense que el 2 está definido en el dominio y el 2 no está yendo a parar a ninguna imagen. Eso tampoco puede ocurrir. Si un número que esté en el dominio tiene que sí o sí ir a parar a una imagen, ¿ya? Si el 2 no estuviera bien definido en la función, no tendría por qué estar en ese conjunto y lo tendríamos que sacar. Pero en este caso, sí está en el conjunto de los dominios.
Entonces el 2 sí necesita tener una imagen, pero en el ejemplo se ve que no la hay. ¿Ya? Entonces por esas dos razones, porque el 1 va a parar a dos imágenes y porque el 2 no tiene una imagen, entonces no la vamos a considerar como una función. ¿Sí? No hemos visto tanto de tipos de funciones. Los tipos de funciones que serían la función raíz, la función potencia, la función exponencial, la función logarítmica y la función cuadrática, la vamos a ver en otras clases que se supone que deberían ser las que vienen, ¿ya? Como ahora les dije, solamente vamos a ver los conceptos generales. No vamos a ver tipos de función, sino que vamos a ver solamente lo que componen las funciones, ¿sí? O qué hay en el trasfondo de ellas. Vamos entonces, espero que se haya entendido bien esta diapositiva y vamos con la siguiente materia, ya que está un poco más difícil. Entonces me dice que es la composición de funciones, ¿sí? La composición de funciones es un tema un poco más complicado. ¿Y por qué es un tema? O sea, no es tan complicado, pero sí es un tema más elaborado, ¿ya? Inyectiva sobre eyectiva. No vamos a ver muy en el fondo porque en la admisión del año pasado se preocuparon más de la inversa que de la inyectiva sobre eyectiva y biyectiva, que serían en este caso. No vamos a alcanzar igual a ver todo eso, pero eventualmente lo podríamos ver en otra clase más adelante, sobre los tipos de funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, como dijeron ahí. ¿Ya? Ahora solamente vamos a ver, como les dije, lo más importante de cada función, pero no tan específico como la inyectiva y las sobreyectivas. ¿Ya? Entonces vamos con esta parte de la diapositiva, que es la composición de funciones, que como les decía es algo un poco más elaborado. ¿Ya? ¿A qué se refiere una composición de funciones? Es cuando, por ejemplo, dice, dadas dos funciones reales, f y g, ya que pueden tener fórmulas cada una por separado, y dice si le llama composición de funciones de f y g, y fíjense cómo se escribe, ¿ya? Fíjense esto, que está escrito acá, o, en su defecto, el que está escrito acá. Ojo que es muy distinto f o g, es distinto a g o f. El orden de la composición cambia el resultado si es que yo varío el orden de la composición, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la composición? Es cuando yo, por ejemplo, volvamos al ejemplo de las edades, ¿sí? Entonces, supongamos que queremos saber, por ejemplo, o a ver otro ejemplo más en concreto. Una composición de funciones al final es como cuando yo voy a parar a una función y luego le vuelvo a aplicar la misma encima. Ya acá con el dibujo va a quedar un poco más claro. Entonces fíjense que lo que yo estoy escribiendo acá abajo es GOF, lo que estoy subrayando ahí. Ese diagrama que está ahí abajo es GOF. ¿Ya? ¿A qué se refiere GOF? Que es el mismo que está acá. Cuando yo compongo GOF, yo lo tengo que ver como si fuera EG, la función g, y adentro de la función g está en la función f, ya como sale acá, en este cuadradito que estoy encerrando, ¿sí? Me está diciendo que g o f yo lo puedo ver como ese cuadradito que está encerrado, que es que a la función g le meto la función f adentro, ¿sí? Como sale ahí en el paréntesis. ¿Y a qué se refiere esto? Ya se refiere primero que, si vemos este diagrama que está acá abajo, que primero yo tengo que tomar en cuenta el f de x. Solo el f de x por mientras. Entonces yo me voy a parar al x y el x va a llevar al otro conjunto y ese otro conjunto es el conjunto del recorrido de la función f, ¿sí? Y luego, cuando yo obtuve ese resultado de f, a ese resultado le apliqué la función g y me fui a parar al conjunto g de f, ¿sí? Como que al final es aplicar una seguidilla de funciones. Primero aplico una función, obtengo ese resultado y a ese resultado le vuelvo a aplicar la función g, ¿sí? Como una seguidilla de funciones. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos en adelante, pero quiero que se entienda esto por mientras, ¿ya? Que al final la composición de funciones es una seguidilla de funciones que están pasando. Otra cosa importante, fíjense que el conjunto que está acá al medio, nosotros podemos verlo como de dos formas. Primero, podemos ver que este conjunto es el rango de f, ¿cierto? Porque es el conjunto de llegada de la función f. Pero también, fíjense que es el conjunto de partida de la función g.
yo en este mismo conjunto, el que tengo acá rojo, ahí es donde finaliza f, pero a su vez también es donde parte g, ¿sí? Entonces, lo importante para que la composición de funciones sea efectiva, en este caso, lo que nosotros tenemos que asegurar es que el rango de f, o de la primera función que está adentro, esté contenido en el dominio de g. ¿A qué me refiero contenido? A que los elementos que están en el rango de f también estén en el conjunto dominio de g, ¿sí? Después vamos a ver más adelante qué pasa cuando hay un número en el rango de f que no está en el dominio de g, ¿ya? Pero eso es lo primero que tenemos que hacer, que el conjunto que está acá en medio, ¿sí?, cumpla la propiedad de que el rango de f esté contenido dentro del conjunto que está en el dominio de g, ¿sí? Ese es el caso para la composición g o f. Vamos a ver un ejemplo concreto de composición de funciones, ¿sí? ¿Cuántas preguntas son en la PSU de funciones? No tengo muy claro, pero ustedes pueden aplicar funciones en muchas preguntas y a veces es mucho más fácil resolver un ejercicio mediante funciones que resolverlo de otra forma, ¿ya? Entonces, no me atrevería a decir una cantidad específica, pero sí es bien considerable la cantidad que entran de ese tipo de ejercicios. Entonces, partamos ahora con un ejemplo que dice sea la función f, cuyo dominio es el 0, 1, el 2 y el 3. Solamente esos 4 valores. Estoy diciendo que el dominio de f solamente son esos 4 valores, el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Y me dice que la función f está definida por esa fórmula que estoy encerrando acá. De f de x es igual a x más 1. Esa es la ecuación que tiene mi f. Ahora me dicen, sea la función g con el dominio 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces ahora yo tengo que... ya no me queda espacio mucho para anotar, pero me está diciendo que el dominio de g solamente son esos 3 valores, ¿ya? Y me dice que g tiene esta fórmula que también estoy encerrando ahí abajo, ¿sí? X cuadrado menos 1, ¿ya? Entonces ahora me dice la pregunta, ¿qué número debe ser quitado del dominio de f, es decir, de este conjunto que está acá arriba? ¿Qué número tengo que quitar yo de ese conjunto para que la composición g o f esté bien definida, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije que había que hacer para que la composición de funciones sea efectiva? Tiene que ser que el rango de f esté contenido en el dominio de g. Entonces, lo primero que necesitamos es saber cuál es el rango de f, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos ahora con los dos conjuntos que tengo ahí, los dos azules, vamos a ir viendo cada valor que va a tomar f, ¿sí? Entonces, primero, nos decía que la fórmula de f de x era la que acaba de aparecer ahí al medio, ¿cierto? Me dice que f de x es igual a x más 1, ¿ya? Entonces, el dominio, habíamos dicho que son el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Del dominio de f. Así que vamos a ir evaluando 0, 1, 2 y 3. Lo voy a ir evaluando en la fórmula del f, ¿sí? Entonces, primero, si quiero ver el x igual 0, tengo que evaluar f de 0, ¿cierto? Y fíjense que en la fórmula, que si yo tenía x acá, lo que yo le estoy haciendo x es sumarle 1. Así que si ahora yo tengo un 0, ¿qué le debería hacer ese 0? Sumarle 1 también, ¿ya? Y eso me da 1, ¿sí? No sé si se entendió eso. Por lo tanto, el f de 0, el resultado final de f de 0 es igual a 1, ¿ya? Vamos con el otro. Ahora, el otro número que estaba en el dominio era el 1, ¿cierto? Así que x igual a 1 vamos a evaluar ahora. Y si yo evalúo x igual a 1 dentro de f, lo que yo voy a estar haciendo es evaluar f de 1, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Si yo tenía un x adentro del f, ¿qué le pasaba a ese x? Se le sumaba 1. Entonces, como yo ahora tengo un 1 adentro de f, yo a ese 1 le tengo que sumar 1. Y eso me da 2, ¿ya? Entonces, el f de 1 sería 2 también, ¿ya? Vamos con el otro. Ahora, el otro número que está en el dominio es el 2, ¿ya? Y esto va a ser un poco más rápido. Ahora, ¿cuánto sería f de 2? F de 2 sería 2 más 1, ¿cierto? De nuevo hay que hacerle lo mismo. Y eso me da 3, por lo tanto, f de 2 es igual a 3, ¿ya? Y vamos con el último, que sería el x igual 3. Ese es el último número que me dieron del dominio.
Y si yo evalúo f en 3 me da 3 más 1, y eso sabemos que es 4, ¿no? Voy a borrar esto que está acá. Entonces, ahora, según lo que acabamos de calcular, fíjense que me arrojaron estos números en el rango, ¿sí? Es decir, el rango de f es el conjunto de llegada, ¿cierto? Y yo a qué número llegué? Llegué al número 1, llegué al número 2, al 3 y al 4. Es decir, el rango de f debe ser el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Porque fueron esos números a los cuales yo llegué a través del dominio que me daban. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el dominio de G? Vamos a ver cuál es el dominio de G. Y el ejercicio me decía que el dominio de G era el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué había que cumplir para que la composición de funciones sea efectiva? Recuerden que teníamos que cumplir que el rango de f esté contenido en el dominio de G. Pero fíjense que este conjunto que tengo acá es más grande que el dominio de G. Hay un valor que me está sobrando en el rango de f. Y ese valor que a mí me está sobrando es el 4. ¿Ya? El número que me está sobrando a mí en el rango de f es el 4. ¿Cierto? Por lo tanto, fíjense, la pregunta que nos hacían es qué número debemos quitar en el dominio, no en el rango. ¿Sí? El rango tenía el número 4. Entonces yo tengo que quitar el número del dominio que me arrojó ese 4. ¿Y cuál fue el número del dominio que me arrojó ese 4? El número del dominio que me arrojó ese 4 fue el 3, ¿o no? Porque el f de 3 es 4 y yo no quiero que me dé 4. Por lo tanto, como no quiero que me dé 4, tendría que quitar el número 3 del dominio de f. Si yo quito el dominio de 3 del número de f, el rango de f debería ser solamente el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre el rango y el dominio? Como había dicho, el rango es a lo que yo llego, el resultado final. El dominio es lo que yo evalué para llegar a ese rango. En este caso, el dominio eran estos números que están encerrados acá, el 0, el 1, el 2 y el 3. Si yo evalúo esos números, esos 4 números que están en el dominio, los evalúo en f, me arrojan otros 4 resultados. Y esos 4 resultados son parte del rango, porque fue el resultado final. ¿Ya? Entonces, ¿qué número había que quitar en el dominio de f? Había que quitar el número 3. ¿Por qué había que quitar el 3? Porque el 3 me arrojaba el 4. Y yo no quiero que esté el 4 porque el 4 está de sobra, por lo tanto tengo que sacar la preimagen del 4. ¿Y cuál era la preimagen del 4? El 3. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la primera diapositiva? ¿Ya? Y finalmente lo que me pregunta el ejercicio es encontrar la ecuación de G o F. ¿Ya? ¿Pero entendieron bien de por qué hay que quitar el 3 y no hay que quitar el 4? Porque a mí me estaban preguntando qué número del dominio tengo que quitar, ¿ya? No del rango. Si me hubieran preguntado qué número del rango hubiera tenido que quitar, ahí sí la respuesta hubiera sido 4. ¿Ya? Pero me preguntaban del dominio, entonces tengo que ver cuál fue el número con anticipación que me llegó al 4. Y ese tengo que quitarlo y en este caso era el 3. ¿Ya? Y ahora me dice, encuentra la ecuación para f compuesto con g. Perdón, al revés. G compuesto con f. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar una ecuación o una fórmula de una composición de funciones? Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es anotar g tal cual les dan g, ¿cierto? G nos decían g de x era igual a x menos 1, ¿ya? Y ahora yo quiero que vean que esto que tengo acá es como un molde, ¿ya? ¿A qué me refiero con un molde? Quizá un molde de comida, ¿ya? Supongamos que ustedes quieren hacer queques en forma de oso, ¿ya? Ese molde en forma de oso debería ser su función, y esa función tiene un molde, ¿ya? A eso me refiero con un molde. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que yo le quito lo que tiene adentro g, es decir, le borro esta x. Se la borro, y si le borro esa x, debería también borrar esta x que está acá. Y me debería quedar algo de esa forma, ¿o no? Esto que acaba de aparecer acá, quiero que ustedes lo vean como si fuera un molde, como les decía, un molde de osito. ¿Ya? Un molde de un oso de queque, por ejemplo, que va a tener una forma específica, siempre. ¿Ya? Independiente de lo que yo como qué tipo de comida le ingrese a ese molde, el molde siempre se va a mantener fijo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el molde de g, que era g de x igual a x cuadrado menos 1, si omitimos las x que estaban, me está diciendo que g de un paréntesis blanco debería ser igual a ese mismo paréntesis blanco elevado al cuadrado menos 1, ¿cierto? Como que omití el x, y como omití el x, me sigue quedando la potencia de 2, pero también me sigue quedando el menos 1 afuera, ¿ya?
Y yo quiero calcular cuánto es G o F. Y recuerden que G o F es lo mismo que G, y dentro de G yo evalúo en F. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, que adentro de G yo le voy a colocar un F, la función. Es decir, en ese molde que tenemos acá abajo, ahora yo voy a agregar el f de x adentro del g. Y como agregué ese f de x adentro del g, al lado derecho, ¿qué debería pasar? El f debería quedar bajo la potencia de 2. ¿Sí? ¿No? Pero supongamos, es que eso es al final, como si nosotros pusiéramos g de, no sé, cualquier cosa, supongamos un signo de interrogación, lo que me va a decir eso es que al signo de interrogación lo tengo que elevar a 2 y luego le tengo que restar 1. Algo así se vería, ¿sí? Esa es la idea de que yo quiero que ustedes da lo mismo lo que le coloquen adentro del G, lo que le coloquen adentro del G va a ser afectado de la misma forma. ¿De qué forma? Lo tengo que elevar al cuadrado y luego le tendría que restar el 1, ¿sí? Entonces por eso yo acá había puesto el G sin ninguna cosa adentro, ¿cierto? Ese sería el molde. Entonces si nosotros queremos ver cuánto vale, por ejemplo, G de 2, lo que tenemos que hacer es colocar un 2 acá, ¿sí? Si queremos ver cuánto vale G de 8, lo que tenemos que hacer es colocar un 8 ahí, ¿ya? Y si queremos ver G de F, lo que yo tengo que hacer es con ese F colocarlo adentro del otro paréntesis, ¿sí? Algo así se trabaja. ¿Qué es G o F? Lo vimos en justo en la diapositiva anterior, que era la composición de funciones, ¿ya? Entonces sigamos con el cálculo de la fórmula. Espero que se haya entendido esta parte de la composición, ¿ya? Entonces ahora tenemos que estar trabajando, vamos a trabajar con esta parte que se ve acá, vamos a trabajar solamente con esta ecuación. Entonces, fíjense que adentro de la potencia de 2 teníamos un f de x. ¿Pero qué era f de x? Bueno, acá arriba me decían que f de x es igual a x más 1, ¿sí? Entonces, adentro de esa potencia de 2 que yo tengo, f de x, lo voy a cambiar por la ecuación que me daban de f de x, ¿cierto? Es decir, si yo tenía acá f de x cuadrado menos 1 y el f de x me decían que era x más 1, lo que yo voy a hacer en el siguiente paso es, en vez de colocar f de x, voy a colocar la ecuación que me daban de f de x, que será x más 1, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que seguir trabajando con esta cosa que me quedó acá, ¿ya? Y fíjense que tenemos un cuadrado de binomios. ¿Cómo se desarrollaba el cuadrado de binomio? Era, primero, el cuadrado del primero, es decir, del x, después, 2 veces el x por el 1, y 2 veces x por 1 es 2x, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado, que sería el 1, y 1 al cuadrado también sabemos que es 1. Ya lo que acabo de hacer ahora es el desarrollo del cuadrado de binomio que me quedó allá adentro. Y el menos 1 que está afuera sigue quedando como menos 1, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa con estas dos cosas? Se cancelan el 1 y el menos 1, ¿no? Si se fijan, teníamos más 1 menos 1 y se me cancelan. Y me queda solamente el x cuadrado más 2x. Es decir, la composición de funciones g compuesto con f debería ser x cuadrado más 2x, ¿ya? Y esa es la fórmula de la composición, ¿sí? Espero que se haya entendido el cómo componer funciones, ¿ya? Es la única forma que hay que hacer, es tomar la función y reemplazarlo donde debería estar mi x antiguamente. En este caso, en esta cosa de acá arriba tenía x cuadrado menos 1. Y ahí donde está esa x, yo la voy a reemplazar por un f de x. Y ahí voy a sacar la composición. Y vamos ahora a seguir con las funciones lineales, ¿ya? Y después vamos, como les dije, vamos a ver como la definición de función lineal, la definición de función afín, pero no vamos a indagar mucho en ese tema, ¿sí? Eso vamos a verlo más adelante para ecuación de la recta. Ya ahora solamente vamos a ver como la noción, la definición de estos dos tipos de funciones. Entonces, una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es de la forma y igual a mx, que es lo que yo voy a encerrar ahora, ¿sí? Todas las funciones lineales se escriben de esa forma y no hay otra forma de escribirla, ¿ya? Entonces, y es igual a mx. Todas las funciones lineales se escriben de esa forma, ¿sí? Y estas funciones lineales, ¿ya? Tienen que tener ciertas características, ¿ya? ¿Cuáles son esas características? Las tres que estamos viendo acá abajo. La primera dice que su gráfica es una línea recta. Ojo con eso, ¿ya?
La gráfica es una línea recta que sí o sí tiene que pasar por el origen. ¿Ya? Y fíjense que en el gráfico que tenemos acá al lado, claramente es una línea recta y este es el origen, ¿cierto? Que efectivamente tiene que pasar ahí. Después vamos a indagar con lo de la inversa, no nos anticipemos un poco más. En las dos diapositivas, creo que vienen 3 diapositivas más y vamos a ver lo de la función inversa. ¿Ya? Así que aguantémonos un poco. ¿Ya? Entonces esa sería la primera característica, que es línea recta y que sí o sí tiene que pasar por el origen. Si no pasa por el origen, no es una función lineal. ¿Ya? Después vamos a ver qué función sería si es que no pasa por el origen. ¿Ya? La otra característica es que es al número m, este m que está acá arriba, se le conoce como la pendiente. ¿Ya? Y la pendiente se le asocia al grado de inclinación que tiene la función. Si se fijan, acá en verde, lo estoy encerrando ahora, en verde sale la pendiente, no sé si se ve muy bien en la pantalla, espero que sí. Y si se fijan sale como una vueltecita, ¿sí? Hay una vueltecita que ese es como el grado de inclinación. Entonces la pendiente lo que me dice es qué tan inclinada va a estar la recta en el plano. ¿Ya? Solamente me dice qué tan inclinada está. Y por último me dice que la función es creciente si m es mayor a 0. ¿A qué me refiero con una función creciente? Una función creciente es que a medida que va creciendo el x o a medida que me voy yendo más hacia la derecha, más hacia arriba va a estar la función. ¿Ya? Por ejemplo, una línea así sería una función creciente. Si se fijan, mientras más a la derecha me fui, más hacia arriba se fue la función. ¿Sí? Entonces, si ocurre eso, que me voy hacia allá y sube mi función, y cada vez sube más y más y más, por lo tanto ahí yo podría decir que es una función creciente. ¿Ya? En el ejemplo que está acá al lado, esa línea recta que va hacia arriba, ahí es una función creciente. Y me dice ahora, voy a borrar el dibujo que hice recién, permiso. Y también me dice que eso pasa, es creciente solamente si la pendiente o el m es mayor a 0. ¿Sí? Si el m es mayor a 0, la función crece. Y fíjense que dice que es decreciente si la pendiente es negativa. Es decir, cuando una función es decreciente, si mientras más a la derecha me voy, más hacia abajo va a estar. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa así sería una función decreciente. Me fui hacia la derecha y mientras más a la derecha me estoy yendo, más hacia abajo va a ser el resultado. Eso es una función decreciente. Solamente necesitamos saber esto de las funciones lineales. ¿Ya? Vamos ahora que vi que varios están ya dando algunas respuestas sobre la función afín. ¿Ya? Ahora sí, la función afín tiene otra característica, aparte se parece mucho a la lineal, pero tiene una característica adicional. ¿Ya? Y fíjense acá que dice, una función afín es aquella cuya expresión algebraica es del tipo y igual a mx más n. Fíjense que ahora yo tenía, en vez de la función lineal que era solamente y igual a mx, ahora yo tengo un más n que está acá. ¿Sí? Ese n es lo que me da una función afín. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué característica tiene que tener una función afín? ¿Ya? Dice que su gráfica, lo mismo, es una línea recta. Pero ahora ya no nos exige que pase por el 0, 0. Es más, si ven acá el dibujo, el 0, 0 está acá. Y claramente la función afín no está pasando por el 0, 0. La línea roja no pasa por encima del origen. Por lo tanto, una función afín no necesariamente tiene que pasar por el origen. ¿Ya? Que también dice que el número m, el mismo m que está acá arriba, también tiene la misma definición. Es su pendiente y lo mismo, me arroja la inclinación que va a tener la recta. Pero ahora me dice que el número n es el coeficiente de posición u la ordenada en el origen. También se conoce de las dos formas. ¿Ya? La ordenada en el origen o el coeficiente de posición. Con cualquiera de los dos nombres se están refiriendo al n, que es el número que está sumado aparte del mx. ¿Sí? Claro, si el n es igual a 0, si ese n que está acá arriba yo lo igualo a 0, vuelve a ser una función lineal. ¿Sí? Esa es la característica o la diferencia entre una afín y una lineal. Que el n en la lineal es igual a 0. Puede pasar la función afín, puede pasar o arriba del 0 o abajo del 0. ¿Qué me indica si pasa arriba o pasa abajo? Dependiendo del signo del n. ¿Ya? Si el n, que es el coeficiente de posición, es positivo, entonces debería pasar, como por ejemplo acá está en el dibujo, debería pasar por sobre el eje x. ¿Ya? Y si mi coeficiente, el n, el coeficiente de posición, es negativo, debería estar un poco más abajo. ¿Sí?
¿Ya? Pero ahora veamos qué significa el coeficiente de posición. El coeficiente de posición, con otras palabras, es donde corta al eje Y la función. Es decir, voy a rayarlo con azul. Este círculo que está acá, que es donde mi función cortó al eje Y, ese es el coeficiente de posición. Tiene exactamente el mismo valor. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante también, que es donde una función afín corta los ejes. ¿Ya? Entonces fíjense que si yo tengo una función afín y quiero ver a dónde corta el eje Y, es decir, el vertical, quiero saber dónde lo corta, la función afín siempre lo va a cortar en la coordenada 0,n. Eso es lo que le estaba diciendo recién cuando rayé el puntito azul. ¿Ya? Donde corta el eje Y siempre va a ser de la forma 0,n, donde el n debería ser el n que está allá arriba. ¿Ya? Y donde corta al eje X, voy a rayar con otro color acá, voy a rayar con verde. Voy a rayar con verde donde debería cortar el eje Y, X, y es ahí, ¿cierto? Ahí es donde termina la recta, que es el eje horizontal. Y el eje horizontal siempre lo va a cortar en la coordenada menos n partido en m, 0. ¿Ya? Entonces un ejemplo rapidito. Si yo tengo esta función y igual a 3x más 1, ¿ya? La función 3x, espero que se haya visto bien, o vamos a cambiar el color mejor. Supongamos que tenemos la función y igual a 3x más 1. Entonces, corta al eje Y, ¿dónde lo corta? En la coordenada 0, el 0 siempre va, coma n. ¿Cuál es el n en este caso? El 1. ¿Ya? Entonces, esa ecuación de arriba corta al eje Y en el 0,1. ¿Y dónde corta al eje X? Bueno, al eje X lo corta en menos n partido en m, 0. ¿Cuánto vale el n? Habíamos dicho que el n vale 1, ¿cierto? Así que es menos 1 partido en m, que sería el 3 que está ahí arriba, ¿cierto? Entonces, esa función que está ahí arriba corta al eje X en este punto, el menos 1/3, 0. ¿Ya? Solamente reemplazar los valores de m y de n. ¿Ya? Y pasemos a la última, que sería la pendiente al final. Como le había dicho, la pendiente lo que me genera es una inclinación de la recta, ¿sí? Y acá están los distintos tipos que habíamos visto. Entonces primero fíjense que el primer ejemplo que nos dan acá es de la función creciente, que es de esa forma que va hacia arriba. Y cuando una función es creciente, cuando el m es mayor a 0. ¿Ya? Si el m es menor a 0, entonces mi función va hacia abajo, así como está en la figura. ¿Ya? Y en ese caso sería decreciente. Y fíjense que si el m es igual a 0, entonces mi función debería ser totalmente horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque no tengo inclinación. Recuerden que el m me indicaba la inclinación. Y como el m es 0, no hay inclinación. ¿Y cuando algo no hay inclinación? Cuando es totalmente plano. Pero puede ser que esté levantado. Como sale ahí, la línea roja, si se fijan, está sobre el eje X. Pero sigue siendo plana. ¿Ya? Entonces, cuando el m es 0... va a variar, como que va a subir o va a bajar la recta, pero siempre se va a mantener horizontal. Ya, vamos a ver, bueno, me están preguntando cómo se grafica la función y igual x, ¿ya? Y cómo se grafica una función, vamos a hacer una tabla de x y de y, ¿ya? Para graficar una línea recta, ya lo que yo tengo que hacer es darme, por ejemplo, dos valores de x, y con esos dos valores de x me va a arrojar dos valores distintos de y, o eso se supone, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tomamos que el y igual a 1, o sea, el x igual a 1 y el x es igual a 2 por separado. Entonces, si me están diciendo que grafique la función x igual a y, si el x vale 1 e y es igual a x, entonces el y también debería valer 1, ¿no? Y si el x vale 2 y el y es igual al x, entonces el y también debería valer 2. Entonces voy a graficar esos dos puntos. Entonces, para graficar esos dos puntos, primero tengo que pararme en el 1, 1, que sería ese puntito rojo, y en el 2, 2, que sería acá, ¿cierto? Recuerden que el eje X es el horizontal, el eje Y es la vertical, y ahí estaría la gráfica de los dos puntos. Entonces, si uno de esos dos puntos con una línea recta, debería pasar, bueno, ahí debería pasar por el origen y debería ser así. Entonces, la función x igual a y es una línea totalmente como diagonal, y pasa por el origen. Y sí, en esta cosa, la función sería creciente y el dominio sería exactamente igual al rango. ¿Ya? Como dijeron alguien por ahí. Ya, y vamos a ver por último la función inversa.
Espero que estemos bien del tiempo ya. Vamos a ver la función inversa, que es lo último que vamos a ver sobre funciones, y después ya nos vamos a meter con los ejercicios, ¿ya? Entonces, como su nombre lo dice, ¿ya? La función inversa de una función f debería ser como lo al revés de lo que yo hice. Si f iba a parar de un dominio a un recorrido, a un rango, ¿sí? Entonces la f de menos 1 debería devolverme a eso. Entonces, como dice ahí, se llama la función inversa o recíproca de f a otra función y se denota de esta forma, f a la menos 1. F a la menos 1 no es que esté ocupando, no es que f a la menos 1 sea igual a 1 partido en f, ¿ya? Como lo habíamos visto en la propiedad de potencia, eso no. ¿Ya? Es solamente una notación y se escribe de esa forma, f a la menos 1. ¿Ya? ¿Y qué tiene que cumplir esta función inversa? Fíjense que me está diciendo que si f de a es igual a un b, entonces para la función inversa debería cumplírselo al revés. Que si yo evalúo el b en f a la menos 1, me arroja el número que estaba antes, que sería el a, que es lo que está acá al revés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de lo que yo estoy encerrando ahora, del f de a igual a b, estábamos asumiendo que el a estaba en el conjunto del dominio de f, ¿ya? Y si yo a ese a le aplico la función f, me arroja un número b que está en su rango, ¿cierto? Lo que hace la función inversa es que si yo evalúo en el b, ya que es lo que estoy haciendo yo ahí, me tiene que devolver a la preimagen. Esa es la definición de una función inversa, ¿ya? Entonces que tiene que devolverse a lo que yo le estaba haciendo. ¿Ya? Eso es como la única característica que tiene la función inversa. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo que acá el 1 y el 2, y el 1 me iba a parar al 3 y el 2 me iba a parar al 4, ¿ya? Entonces estaría diciendo que f de 1 es igual a 3, ¿cierto? Pero de la misma forma, si yo me quisiera devolver, estaría diciendo que f de menos 1 de 3 debería darme el resultado anterior al 3, es decir, el 1, ¿sí? Ahora, si yo tengo que f de 2 es igual a 4 y yo quiero calcular la función inversa del 4, me debería arrojar el resultado anterior. En ese caso sería el 2. Ya, entonces, esa sería la definición de función inversa. Y fíjense, voy a borrar igual un poco acá, espero que hayan copiado. ¿Ya? Y fíjense que ahora yo tenía un rango de f y un dominio de f a la menos 1, y al lado izquierdo tenía un dominio de f y un rango de f a la menos 1. Fíjense que para que haya una función inversa, si se fijan, este conjunto que yo tengo acá lo podemos ver de dos formas distintas. Ese conjunto celeste, o lo podemos ver como el dominio de f, o lo podemos ver como el rango de f a la menos 1, ¿cierto? Entonces, para que exista una función inversa, lo que tiene que pasar es que el dominio de f tiene que ser exactamente igual al rango de f a la menos 1, ¿ya? Y esto es una propiedad que se ocupa mucho, ya, para que la tengan en consideración, que el dominio de una función tiene que ser exactamente igual al rango de la función inversa. Eso va para todas las funciones en general, ¿ya? Y al revés, si nosotros ahora nos paramos en este conjunto que estoy encerrando ahora, fíjense que ese conjunto azul es a la vez el rango de f y también el dominio de f a la menos 1. Entonces, de nuevo, para que haya función inversa de una función cualquiera, tenemos que exigirle que el rango de f sea exactamente igual al dominio de f a la menos 1, ¿ya? Si ustedes tienen función inversa, automáticamente eso se cumple, las dos igualdades que están ahí abajo, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios de esto. Aguántense un poco. Ya, ahora lo que quiero enseñarles es cómo calcular una función inversa, que eso también es muy típico, ya que les dan una función y les dicen, dada esta función, calcule la función inversa, ¿ya? Eso es un proceso muy mecánico y ojalá noten, son solamente dos pasos, ¿ya? O sea, son dos pasos, esos pasos hay que calcular varias cosas, pero en general son dos pasos bien generales, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para calcular una función inversa? Lo primero que tienen que hacer ustedes es igualar f de x igual a y. Eso es lo primero que tienen que hacer, igualar f de x igual a y, ¿ya? ¿A qué me refiero? Esa f de x es la ecuación que tenía el f, ¿ya? Y después, ese sería el primero, y el segundo paso es despejar x, ¿ya? Son esos dos pasos, y esos son los que vamos a hacer en este mismo momento, ¿ya?
Entonces vamos a calcular la función inversa a esta f que tenemos acá. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Igualar todo a y, ¿cierto? Entonces tomamos esa ecuación y al lado derecho le ponemos igual a y. Ahora solamente nos vamos a fijar en esto, ¿ya? Me voy a olvidar de todo lo demás, solamente me voy a preocupar de que la ecuación de f de x sea igual a y. Y ahora el siguiente paso que me dice es despejar x. Entonces tengo que ir pasando cosas hacia el lado derecho de tal forma de dejar el x solito al lado izquierdo, ¿ya? Entonces lo primero que me está molestando de toda esa ecuación del f es el menos 3 que está más a la derecha, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es ese menos 3 que está más a la derecha, que lo voy a encerrar ahora, ¿ya? Ese menos 3 que está a la derecha lo voy a pasar, o sea, que está a la izquierda, perdón, lo voy a pasar a la derecha, ¿cierto? Entonces me va a quedar que 2 por la raíz cúbica de x más 1 es igual a y ese 3 pasó sumando al lado derecho, ¿cierto? Entonces sería igual a y más 3, ¿ya? Ahora de nuevo, ¿qué es lo siguiente que me está molestando para despejar el x? El 2 que está antes de la raíz, ¿cierto? Ya, ese 2 que está antes de la raíz está multiplicando. Si yo lo quiero pasar al lado derecho, tiene que hacer el proceso inverso, que es dividir, ¿o no? Así que si ese 2 que estaba al lado derecho yo lo saco de ahí, y me queda solamente la raíz cúbica de x más 1, eso debería ser igual a y más 3, que es lo que yo tenía anteriormente, y eso va a estar dividido entre 2, ¿o no? Y me queda de esa forma, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo siguiente que me está molestando en la ecuación? Es la raíz cúbica que tenemos, ¿sí? La raíz cúbica es un impedimento que me está haciendo llegar al x. Entonces tenemos que elevar todo a 3, como alguien dijo por ahí, y vamos a aplicar la potencia de 3. Es decir, voy a tomar todo esto y lo voy a elevar al 3, y voy a tomar todo esto y lo voy a elevar a 3, ¿cierto? Como tenía raíz cúbica y elevé a 3, si se fijan el índice de la raíz es exactamente igual a la potencia, por lo tanto se me cancela la raíz con el exponente, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar al lado izquierdo? Me debería quedar solamente x más 1, ¿cierto? Y al lado derecho me debería quedar esa fracción de y más 3 y todo eso al cubo, ¿o no? Y ahora, ¿qué es lo último que tenemos que hacer para despejar el x? Pasar ese más 1 que está ahí molestándome. Entonces, dejo el x solo, y para dejar el x solo, este más 1, yo lo tengo que pasar restando hacia el otro lado y me queda eso, ¿cierto? Así que acá recién acabo de despejar x, ¿ya? Entonces acabamos de terminar el segundo paso y ahora ya tenemos la forma de f a la menos 1, la función inversa. Lo que queda al lado derecho debería ser la forma de mi función inversa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, como yo les decía, voy a marcar con azul ahora, esto que me quedó acá, solamente lo que estoy encerrando, debería ser la función inversa, pero está con un i, siempre les va a quedar un i, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tienen que cambiar ese i por un x, ya solamente lo cambian para escribir la notación, ¿ya? Entonces, ahora, mi f a la menos 1 de x es exactamente igual, fíjense, es exactamente igual a lo que yo tenía en azul, pero lo único que le hice es, en vez de ese i que tengo acá adentro, en vez de ese i lo cambié por un x. Entonces esta sería la función inversa de la función principal que estábamos trabajando, ¿ya? Eso sería el último paso, se me olvidó ponerlo acá arriba, que una vez que despejan el x, el resultado final que les queda al otro lado, tienen que tomar ese resultado y ese i cambiarlo por un x, y lo anotan como está allá abajo. Vamos a ver ahora la última pregunta, ¿qué implicaciones tendría gráficamente si estamos hablando de esto? Ya, espero que se haya entendido cómo despejar una... no es una fórmula, sino que siempre son los mismos pasos. ¿Cuáles son los pasos? Igualar a y, que fue el primer paso que hicimos acá. Luego el segundo paso es despejar el x, que fue el último que hicimos acá. Acá despejamos x, ¿cierto? Y una vez que nosotros despejamos x, tomamos eso que tenía pura y en vez de y lo vamos a trabajar con x y nos debería quedar la fórmula que está escrita allá abajo, más al final, ¿sí? Ya, ahora vamos a ver las propiedades de la función inversa. Ya que esto quiero, ojalá lo anoten paso a paso. Y lo primero, que es la misma definición que le había dado, ¿cierto? Si un f de a me resulta un b, si yo aplico el b en la función inversa, me debería devolver al a, ¿sí? Esa es la primera propiedad y la hablamos en la diapositiva anterior. La segunda propiedad, que es algo que nace de la primera propiedad, me dice que si la coordenada a, b, ya ese a, b es una coordenada, es un punto del gráfico de f, me va a decir que sí, solo sí,
si yo invierto esa coordenada debería corresponder al gráfico de f a la menos 1. ¿Ya? Es decir, si yo tenía que mi función f estaba en el 2,0, por ejemplo, supongamos que el 2,0 pertenece a mi f. Entonces, según esta propiedad, si yo doy vuelta a esas coordenadas, es decir, el 0,2 debería ser el de acá, el 0,2 pertenece al gráfico de f a la menos 1. ¿Sí? Tomo una coordenada y le invierto la coordenada x con la coordenada y. Y eso se debería ser la coordenada de la función inversa. Ya, entonces vamos con la tercera propiedad, que es una de las más importantes y una de las que más sirve. Que me dice que el gráfico de f y el de la función inversa f a la menos 1 se reflejan mediante esta recta roja que tenemos ahí. ¿Ya? Esa recta roja es la que me pidieron antes graficar, y igual x. ¿Ya? Y lo interesante de la función con la función inversa es que los gráficos se reflejan mediante eso. Es como si esa línea roja fuera un espejo. Entonces, si yo tiro una línea así, vamos a marcar mejor de otro color. Si yo tengo que mi función f es de esa forma, ya esa curva que estoy dibujando ahí, supongamos que esa curva que yo acabo de dibujar es f, ¿ya? Si yo quiero graficar f a la menos 1, yo tengo que tomar esa función f e invertirla mediante la recta x igual a y, ¿cierto? Es decir, me debería quedar algo así. ¿Ya? Si se fijan, como que se invirtieron. Bueno, no me quedó tan preciso el dibujo, pero la cosa es que deberían reflejarse como si fuera un espejo, ¿ya? Eso debería pasar con el gráfico de f y el gráfico de f a la menos 1. Y siempre con respecto a la misma recta, x igual a y, ¿ya? Entonces eso tienen que verlo como si fuera un espejo. Dando otro ejemplo, supongamos que esta azul es mi función f, ¿ya? Si es azul es mi función f, yo tengo que reflejar f a la menos 1. ¿Cómo lo reflejo? Tengo que partir de acá, ¿sí? Entonces fíjense que ahí sería el reflejo de f a la menos 1. ¿Y cómo lo reflejé? Mediante la recta que teníamos ahí en la diagonal, ¿ya? Sí, la función inversa la podemos ver como una simetría respecto a la función x igual a y. ¿Ya? Una función con su función inversa deberían invertirse mediante esa recta, ¿ya? Y la última propiedad que vamos a ver es la que está acá al final, ¿ya? Que si yo compongo, fíjense que ahí estoy componiendo una función inversa con su función normal. Y si yo compongo una función inversa con su función normal, siempre me tiene que arrojar lo mismo que yo estaba evaluando adentro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f a la menos 1 de f de 5, según la primera propiedad, ese resultado me debería arrojar el mismo 5. Siempre se va a mantener. Si yo compongo una función inversa con su función normal y la evalúo en un número específico, el resultado final siempre debería ser ese mismo número específico, ¿ya? Eso pasa cuando existe una inversa, ¿ya? Y da lo mismo el orden de la composición. En este caso ya no debería importar tanto el orden de la composición porque estamos hablando de funciones inversas, una de la otra, ¿ya? Pero en general la composición de funciones sí es importante el orden. Pero esta propiedad que tengo acá anotada me dice que da lo mismo como yo componga una función con su inversa, siempre el resultado final es lo que yo estaba evaluando anteriormente, ¿ya? ¿A qué me refiero cómo se refleja? Se refleja como si fuera un espejo. Esa recta, la roja, esta que estoy tachando acá al lado de nuevo, esa recta roja la tienen que ver como si fuera un espejo, ¿ya? Entonces, la función f estaba parándose a este lado del espejo, ¿cierto? Y si yo quiero reflejar esa recta azul con la recta roja, debería como invertirla, ¿o no? Por eso debería quedar esta línea verde. Y esa línea verde debería ser f a la menos 1, ¿ya? Y sí, hay muchas funciones que no tienen inversas, ¿ya? Volviendo a un tema más o menos de lo que me habían preguntado anteriormente, cuando una función tiene inversa, la función tiene inversa cuando es biyectiva, o inyectiva y sobreyectiva, ¿ya? Que eso es otra materia que, como les dije, no vamos a alcanzar a ver hoy día. Sí, como dice Bastián Parra, una función para que tenga inversa, sí o sí tiene que ser biyectiva, ¿ya? Ahí ojalá puedan buscar una definición más formal de biyectiva, porque como les decía, no vamos a alcanzar a ver toda esa materia hoy día, ¿ya? Y esto sería todo lo que necesitan saber de función inversa. Y ahora, como les dije, vamos a ver con los ejercicios. Entonces vamos con el primer ejercicio. Este es de la PSU Admisión 2019, ¿ya? Y vamos a ver al tiro cómo trabajar con función inversa. Me dice, sea f a la menos 1 la función inversa de f, ¿ya?
Si en la figura adjunta se representa la gráfica de la función f a la menos 1, es decir, esta figura que estoy encerrando acá, esa figura es la gráfica de la función f a la menos 1. ¿Cuál de las siguientes, o sea, cuál de los gráficos presentados en las opciones representa la gráfica de f? Entonces, acá tenemos dos formas de verlo. La primera, vamos a ocupar lo que les dije de la simetría respecto al eje, o sea, de la recta y igual x. Entonces, vamos a copiar exactamente el mismo gráfico de la función f a la menos 1. ¿Ya? Vamos a copiar exactamente el mismo gráfico y en la línea roja que acaba de aparecer ahí en el dibujo, le agregué la recta y igual x. Entonces, esa cosa roja que acaba de aparecer en el gráfico es la recta, es la recta y igual x, ¿cierto? Esa línea roja que acaba de aparecer ahí. Entonces, ¿qué le había dicho yo que debería pasar con la función inversa y el eje, o sea, y la función y igual x? La función inversa de f a la menos 1 debería reflejarse de ella mediante esa recta, ¿cierto? Entonces, si yo intento reflejar la recta negra que está ahí con respecto a la recta roja, me debería quedar algo más o menos así, ¿o no? Esa sería la reflexión o la simetría. ¿Sí? Algo más o menos de ese estilo, ¿ya? Es decir, lo que va a aparecer ahí abajo es eso, ¿cierto? Entonces, la recta azul que acaba de aparecer es el reflejo de la recta negra mediante la recta roja, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí se ve claramente cuál de los 5 gráficos debería ser, ¿sí? Fíjense, cuál de los 5 gráficos representa exactamente el mismo dibujo. Solamente el gráfico de la letra D, ¿cierto? Aunque, si se fijan, el gráfico del gráfico de la también se parece un poquito, ¿sí? Entonces ahora hay que definir bien los puntos, ¿ya? Entonces, supongamos, fíjense que en el gráfico de la función, del gráfico que nos daban, el que yo estoy encerrando en azul ahora, ese punto corresponde al 0,-3. Y el otro punto azul que voy a encerrar ahora, que debería ser ese punto es el 1,0. Entonces, ¿qué pasaba con las coordenadas de una función inversa con su función normal? Yo debería invertirlas, ¿sí? ¿Qué es lo que está saliendo acá? Entonces, si en el gráfico de f a la menos 1 yo tenía el punto 0,-3, entonces en el gráfico de f voy a tener ese mismo punto pero con las coordenadas invertidas, ¿cierto? Y si en el gráfico de f a la menos 1 yo tenía la coordenada 1,0, entonces en el gráfico de f normal debería tener la coordenada 0,1. Y si se fijan, estas dos coordenadas solamente están en la letra D, ¿sí? Esas son las dos formas de que podríamos haber hecho el ejercicio. Vamos con el siguiente. Me dice, ejercicio 2, también de la PSU Admisión 2019. ¿Cuál de los siguientes gráficos podría representar a la función f de x igual a dx más d? Ya ese d es un número real, ya que después me dicen con dominio el conjunto de los números reales, ¿sí? No, el signo no cambia, solamente cambia de orden las coordenadas. Eso es lo único que debería tener la función con su función inversa. Entonces, volviendo al ejercicio, me dicen que f de x es igual a dx más d, con dominio el conjunto de los reales, es decir, el x, ese x del f de x puede tomar cualquier valor. Y me dicen, si d es un número real distinto de 0 y de 1, ¿cuál de esos 5 gráficos debería representar mejor la función f de x igual a dx más d? No, cuidado eso con que es rotación en 90. Eso no, porque la rotación de 90 me cambiaba los signos de las coordenadas, ¿sí? No solo me las invertía. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Cada vez que ustedes quieran ver el gráfico de una función, si se fijan, esta es una función afín, ¿cierto? Entonces, siempre que ustedes quieran ver el gráfico de una función afín, lo que les conviene es ver dónde corta el eje X y dónde corta el eje Y. Vamos a ver. Entonces tenemos, si se fijan, Y igual a mx más n. Tenemos exactamente la misma forma. ¿Cuánto vale m? En este caso, la pendiente debería valer d. ¿Y cuánto debería valer n? En este caso también debe valer d, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí tenemos el coeficiente de posición y la pendiente, ambos con valores d. Entonces, como les decía, lo que más nos conviene es ver dónde corta el eje y dónde corta el eje x, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿ya? La intersección con el eje x siempre es la coordenada menos n partido en m, 0, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál sería esa coordenada? El x debería ser menos n, menos n partido en m, ¿cierto? Bueno, y sabemos que menos n partido en m debería ser igual a menos d partido en d, ¿cierto? Eso sale por que habíamos definido que tanto m y n, eran d, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da esa división de menos d partido en d? Me está diciendo que x es igual a menos 1, ¿cierto? Es decir, la coordenada donde se intersecta es el menos 1,0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos el menos n que era d y el m de abajo que era d también, debería quedarme esta coordenada, ¿ya? De menos d partido en d. Vamos ahora, ¿dónde corta el eje y? Bueno, sabemos rápidamente que el eje y lo corta en el 0,n, pero n era d, por lo tanto lo corta en el 0,d. Entonces estos dos serían los puntos donde debería cortarse la recta, y si se fijan, este punto está ahí y este punto está aquí. Así que es la letra D. ¿Por qué no fue la E? Ojo con esto, ¿por qué no es la letra E? Fíjense que la letra E, la coordenada la corta en el 0 menos D, que claramente es distinto al 0,D, en un signo nomás, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta debería ser la letra D. ¿Y por qué no la B? Ya, fíjense de por qué no la B. Efectivamente, esta coordenada es exactamente igual a esta, ¿o no? Efectivamente, esa coordenada también es 0,D. Pero fíjense esta que estoy encerrando ahora. Esa coordenada es menos D,0. Y yo no quería menos D,0. Yo quería menos 1,0. Entonces por eso no es la B. Sí, pero fíjense que si yo pongo menos D, estaría asumiendo que el D es positivo. En cambio, si yo pongo solamente el D, ahí yo no, si se fijan, el D nunca tuvo signo. Solamente me dijeron que el D era un número real, distinto de 0 y distinto de 1. Pero nunca me dijeron si era positivo o negativo, ¿sí? Entonces, en esta coordenada, la que estoy encerrando bien ahora, esa coordenada debería ser 0, menos D. Porque me dicen que corta en el menos D. Me están diciendo con el signo y todo. Entonces, por eso no podía asumir esa coordenada. Entonces, me dicen, una bomba comienza a llenar con agua un estanque cilíndrico de base horizontal y plana, ¿ya? Entonces vamos a hacer igual un dibujito acá. Lo voy a hacer acá abajo. ¿Ya? Entonces eso sería un estanque, ¿ya? Da lo mismo si es cilíndrico, no, lo importante es que es de base horizontal y que es plana, ¿sí? Ya, lo mismo que dije antes, no debería intersectar en un negativo, puede ser, pero fíjense que el D jamás me dicen si es negativo o positivo, así que solo D yo no puedo saber si es positivo o negativo, ¿sí? Ojo que si a ustedes le colocan menos D, no necesariamente ese número es negativo, solamente sería negativo si es que a ustedes le aseguran que el D era positivo, y ahí recién menos D debería ser igual debería ser negativo. ¿Ya? Sí, yo creo que esa era la pregunta, era para que ustedes se confundieran entre el D y el menos D. El C menos D que les pusieron en el ejercicio anterior era ¿cómo se le dice? Como un distractor, ¿ya? Para que ustedes se equivocaran en el signo, era un distractor a propósito, ¿ya? Entonces, tienen que como comprender de que, claro, la coordenada era 0,D, pero el D nunca me dijeron el signo, entonces podía haber estado arriba o abajo. Yo tengo que ver cuál efectivamente es la coordenada 0,D. ¿Ya? Ya eso. Volvemos al ejercicio de ahora, para no perder tanto tiempo. Y como iba diciendo, teníamos un estanque cilíndrico de base horizontal, ¿sí? Dice, inicialmente el estanque contenía 2 metros cúbicos de agua, es decir, este estanque ya estaba lleno, ya tenía 2 metros de agua, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio, ¿ya? Y fíjense, entonces, ¿cuál es la pregunta? Me dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura h,t? Ojo lo que me están diciendo, la altura h,t del estanque en metros que alcanza el nivel del agua en el estanque después de t segundos desde que comenzó a llenarse, ¿ya? Entonces, fíjense que me dijeron que el estanque ya estaba lleno 2 metros, ¿ya? Y recién, ahora que está lleno 2 metros, yo como que abrí el grifo del agua, o la bomba, ¿sí? Y ahora se va a empezar a llenar después del 2, ¿cierto? Entonces, supongamos que esa H
es lo que se va llenando el estanque cuando pasa un segundo, ¿ya? Es decir, cuando estábamos en 0 segundos, el estanque estaba llenado con 2 metros de agua, ¿cierto? Ahora me están diciendo que si pasa un segundo, mi estanque ya tenía los 2 metros, pero ahora lo llené H. ¿Ya? Esto es si pasa un segundo. Ahora, si pasa otro segundo, se va a volver a llenar con H, ¿o no? Es decir, teníamos los 2 metros, teníamos el H anterior, y ahora como volvió a pasar otro segundo, volvió a llenarse con H de nuevo, ¿cierto? Y así sucesivamente se va a ir llenando H tras H tras H, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cómo sería esto. Entonces, si el tiempo igual 0, es t igual 0, es decir, 0 segundos, entonces la altura del h, recuerden que el ht es la altura, y en este caso mi t es 0, así que ya no tengo ht, sino que tengo h0, y ese h0, en los 0 segundos, ¿cuánto tenía? 2 metros de agua, ¿cierto? Ahora, si pasó un segundo, es decir, t es igual a 1, ahora ya no tengo h de 0, sino que tendría h de 1, porque acaba de pasar un segundo. Y eso, según el dibujo que tenemos acá abajo, debería ser 2 más h. Ahora, ¿qué pasa si el t es igual a 2? Bueno, ahora vuelvo a tener h de 2, porque ya estamos en el segundo 2, y esto debería ser lo mismo que yo tenía anteriormente, y como pasó un segundo más, debería agregarle un h nuevo. Es decir, debería ser 2 más h, y eso lo podemos ver como 2 más 2h, ¿cierto? Voy a borrar acá, para hacer un poco de espacio. Entonces, si ahora, supongamos que vuelve a pasar otro segundo, un segundo 3, es decir, ahora estamos en h de 3, y debería ser lo mismo que yo tenía anteriormente, y como pasó un segundo más, le tengo que volver a sumar otra h. Y eso sería 2 más 3h, ¿cierto? Entonces fíjense, el h de 0 me dio 2, el de 1 me dio 2 más h, el t2 me dio 2 más 2h, el t3 me dio 2 más 3h. ¿Qué es lo que va variando? Si se fijan, va variando lo que va multiplicándose en el h. Eso es lo que va a ir variando a medida que se va llenando el estanque. Lo que va haciendo, lo que está multiplicando el h. ¿Ya? Porque cada vez yo voy agregando h, en cantidad h el agua, ¿cierto? Mientras pasa un segundo, lleno h. Pasa otro segundo, vuelvo a llenar h. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si hacemos esto general y trabajamos en un t cualquiera, nosotros vamos a decir que la función h de t debería ser el 2, que fíjense, se ha mantenido tal cual todo el rato, y el h está siendo multiplicado por lo que vale t, ¿ya? Y en este caso le dijimos que t solamente vale t, entonces en vez de estar 1h o 2h o 3h, ahora como es t, va a ser th, ¿cierto? Entonces esta es la función que me grafica la cantidad de agua que se va llenando en el estanque, ¿sí? Generalicé un poco, entonces fíjense, cuando el t era 1, me dio 2 más 1 por h. Cuando el t era 2, me dio 2 más 2 por h. Cuando el t era 3, me dio 2 más 3 por h, ¿sí? Y así sucesivamente. No ocurre t menos 1h, porque fíjense que el t se repite. Si el t era 3, lo que multiplica también es 3. Si el t es 4, lo que multiplica también es 4. ¿Ya? Entonces esa sería la fórmula correcta. Y fíjense que esta función es una función afín, ¿cierto? Por lo tanto, ¿y qué cumplía la función afín? Primera propiedad era, la primera propiedad que cumplía una función afín era que era una línea recta. Así que ya descarto al tiro el b y el e. Claro, como dice Víctor Hugo, la pendiente de esta función afín debería ser h, ¿sí? Perfecto. Y el coeficiente de posición debería ser 2. Entonces, en esta función afín, el m es igual al h, como dijeron por ahí, y el n debería ser igual a 2. Y recuerden que era el n donde cortaba el eje x. Si se fijan, la letra C no corta al eje y, perdón. ¿Sí? Perdón, era el eje y. El eje y debe cortarse en el 2. La letra C no corta el eje y, por lo tanto esta también es mala. La letra A
pasa por el origen. Y habíamos dicho que la función afín no debería pasar por el origen. Por lo tanto, esto también se descarta. Y nos queda al final solamente la alternativa D, que es la que voy a marcar en rojo. Esa sería la alternativa correcta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el coeficiente de posición tiene que ser 2, así que tiene que estar un poco más levantado y es una función afín, por lo tanto no debe pasar por el origen. Y sí, la pendiente es h. Ya la pendiente siempre tiene que ser lo que multiplica a la variable. En este caso la variable era t, ¿cierto? Y la pendiente, recuerden que multiplicaba a la variable. Entonces, ¿qué es lo que estaba multiplicando a t? El h. Por lo tanto, mi pendiente es igual al h. Y eso, ya que tengan una muy buena semana en los estudios y nos vemos el próximo lunes. Ya a la misma hora, recuerden, a las 6, que el horario no se cambió. Ya fue un pequeño error. Así que eso, nos vemos el otro lunes a las 6 y que tengan una muy buena semana.